Muy bien, una vez que ya trazaron su mascota publicitaria, es necesario, acuérdense que en el video pasado les puse que lo tenían que trazar por capas, y en este caso es necesario que le pongan ahorita un volumen de 3D. Para poderle poner un volumen de 3D, el primer paso, y es muy importante, es ponerle ya al personaje el color que va a llevar de fondo, o sea, su color principal. Yo esto sí lo puedo hacer con volumen, pero necesito que ya tenga el color principal para poder dar este efecto que se va dando con la malla. Sí, es muy importante que antes de cualquier cosa se ponga eso. Y hay otra cosa más: si su personaje tiene o cuenta con algún tipo de contorno, es importante que lo copien y lo peguen. O sea, si este personaje, por ejemplo, en el caso de mi búho, tuviera un contorno de color café, es necesario que yo primero copie y pegue este contorno. ¿Por qué? Porque cuando yo uso la herramienta de malla, los contornos se desaparecen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a empezar utilizando la cabeza. La herramienta de malla se encuentra en esta parte de aquí. Entonces, si yo uso la cabeza, y ahorita desde el principio le voy a poner un contorno a la cabeza. Si yo le pongo a la cabeza mi contorno y se lo pongo, vamos a ponérselo un poco grande inclusive para que lo vean, y me voy a la herramienta de malla y lo empiezo a utilizar, le empiezo a poner malla. Si se dan cuenta, en automático lo que hizo esto fue eliminarme el contorno. Entonces sí es muy importante que si ustedes quieren un contorno, copien la figura, no importa que la dejen aparte y después la vuelvan a acomodar donde va, pero sí es muy importante que copien la figura para poder tener contorno, si no se les va a ir. Entonces, ahora sí, vamos a empezar aplicando. Acuérdense que para aplicar cualquier tipo de volumen a cualquier tipo de objeto o ilustración, es muy importante saber de qué lado viene la luz y de qué lado viene la sombra. Ustedes determinan eso básicamente, pero ¿por qué es importante? Porque si de este lado viene la luz, entonces de este lado se encuentra la sombra, siempre va al lado contrario. Si de este lado viene la luz, de este lado hacia abajo viene la sombra, y así tiene que irse con todos los elementos que nosotros vayamos elaborando. Entonces yo voy a hacer la cabeza, mi luz va a venir de este lado y voy a empezar por aquí, ¿sale? Y voy a empezar por acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que me está generando esto es una serie de nodos. Estos nodos deben de tener mucho cuidado con ellos porque vuelven muy pesado el archivo. Entonces, lo de siempre, mientras menos nodos tenga mejor, pero pues para la malla sí se requieren por lo menos unos cuantos nodos para que todo quede como debe de quedar. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo aquí el nodo y voy a poner uno aquí enfrente. ¿Por qué es necesario poner uno aquí enfrente? Bueno, vamos a ver. Todo lo que empiece yo a colorear en este momento lo tengo que hacer con la herramienta de selección directa. ¿Por qué? Porque estoy seleccionando nodos directamente. Entonces me voy a ir a la herramienta de selección directa y en este caso voy a empezar a bajar el color del nodo. Si se dan cuenta, el detalle de esto es que el nodo colorea todo lo que se encuentra alrededor de él. Si yo no le pongo un límite, el nodo va a seguir coloreando. Entonces debo de tener mucho cuidado hasta dónde quiero que llegue mi luz, precisamente por lo que estoy mencionando, porque si no el nodo se va a expandir a todo lo que da. Esto funciona igual para las orillas, o sea, si yo seleccionara de esta misma figura una parte de las orillas y la empiezo a hacer clara, ya vieron, se aclara en la parte de aquí. Entonces ustedes deben de ir viendo dónde se encuentra. Entonces, para poder limitar hasta dónde llega mi nodo, yo voy a colocar uno enfrente. Este nodo enfrente pues tiene el color original, el que ya habíamos visto, y entonces ahora sí, estos nodos se pueden mover y yo puedo empezar a colorear este nodo de tal manera que esto ya no se esparció hasta donde tenía que, de repente donde se estaba esparciendo. Y deben de tener mucho cuidado de poder mover los nodos para poder hacer efectos de luz. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes vayan viendo, voy a mover esto un momento, esto va dando mi efecto de luz de tal manera aquí las anclas también,
que quede el nodo de este lado. Ahora lo que tengo que hacer pues es lo mismo con la sombra, pero de la misma manera es necesario que con la herramienta de malla delimite hasta dónde va a llegar esa sombra. No la puedo llevar hasta el final. Entonces yo puedo tomar por ejemplo esta herramienta de aquí y oscurecer un poco, esta herramienta de acá y oscurecer un poco, y si se dan cuenta pues me va generando la sombra en el personaje, pero estoy tomando nodo por nodo. Esto no hay una manera rápida de hacerlo, es muy entretenido y se tiene que ir haciendo así, nodo por nodo, y editando poco a poco para que esto vaya dando el efecto que ustedes quieren ir buscando. De repente se quieren saltar pasos o quieren hacerlo más fácil, no hay manera, de verdad no hay manera. Ojalá la hubiera, pero no, tienen que ir haciendo nodo por nodo para poder generar este efecto de lo que acaban de ver ahorita. Si se dan cuenta, yo ya tengo un poco de volumen dentro de mi personaje. Lo que les decía, ¿no? Si creen necesario, por ejemplo, todavía aquí arriba en la cabecita me falta un poquito más de luz, pues entonces generen la luz, no hay ningún problema. ¿Sale? Se puede ir generando. Ya miran, para que les vaya dando este efecto de el búho con su pequeño resplandor en la cabeza. Y lo mismo sucedería acá, ¿no? Yo puedo tener un poquito de oscuridad aquí, no tanta, para ir generando este efecto de volumen. Mi personaje, también moviendo un poquito las anclas, lo que les mencionaba, para que se vaya viendo este efecto de sombra acá. Y ahí lo tienen. Entonces yo ya tengo volumen dentro de mi cabecita. Lo mismo tendría que ir haciendo con el resto de los elementos, poco a poco, ¿no? La alita y todo, ir generando malla. Ahora, hay un problema, por ejemplo, sobre todo cuando estamos hablando de la parte del ala. La cabeza fue muy sencilla porque tiene una parte redonda y entonces es muy sencillo, pero ya que hablamos de la ceja o del ala, esta parte del ala específicamente está no tanto, pero esta parte del ala y la ceja tienen varias complicaciones debido a que la malla, una vez que yo la empiezo a generar, como este elemento tiene muchas curvas, pues entonces lo que va haciendo es que me genera curvas y de repente salen de la parte de la coloración. ¿Y qué me puede ocasionar esto? Bueno, si ya salió un elemento, un ancla, un nodo de parte de la coloración se va dando de manera extraña, ya no se da de manera pareja. ¿Por qué? Pues porque precisamente como ya el patrón no se quedó dentro del elemento, dentro del dibujo, entonces puede hacer algunas cosas que no es lo que estamos buscando. Entonces, ¿cómo puedo hacerle para poder hacer, por ejemplo, la parte del ala y que no se distorsione? Bueno, la parte del ala, yo lo que siempre sugiero es que hagan un rectángulo, ¿sale? Del color de su ala. Entonces ahorita en este caso yo ahorita voy a copiar esta ala, la voy a pegar y voy a poner ahorita un contorno, nada más porque necesito que me haga una máscara de recorte. Si se acuerdan, la máscara de recorte se encuentra aquí, máscara de recorte, crear. Entonces, en realidad yo lo que hice fue generar un cuadrado, y si yo tomo al que le voy a hacer la malla, en realidad va a ser el cuadrado. ¿Por qué al rectángulo, perdón? Bueno, porque el rectángulo es mucho más sencillo de manipular, porque tiene nodos exactos. Si se dan cuenta, me está dando nodos exactamente en el punto donde le estoy diciendo. Esto lo vuelve mucho más manipulable, mucho más fácil de mover, mucho más fácil de hacer cosas cuando yo quiera hacerlas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero empezar a manipular esta parte de aquí y a mover, entonces en la parte de acá empiezo a mover y entonces empiezo a generar, era lo que les decía, la sombra en este caso, o la luz. En este caso tendría que empezar generando la luz. ¿Por qué? Pues porque de ese lado se supone que mi ala le está cayendo la luz.
necesitaría generar unos pocos nodos más hacia abajo para que vaya cayendo la luz sobre el ala todo el tiempo. Y les digo, siempre con la herramienta de selección directa, entonces sí puedo empezar a manipular para empezar a hacer la sombra también, ¿no? Y si necesito mover un poco el nodo, lo muevo. El ancla también, ¿no? Para que me dé otro efecto de luz en la sombrita. Pero ya dentro de un esquema de una malla que es mucho más controlable a que si me saliera fuera. Y esto ya me dio, ¿sale? Si yo le doy soltar, pues esto se va a soltar, o sea, va a ser un gran rectángulo, más que el recorte la voy a soltar, es un gran rectángulo con nodos, pero en este caso pues sí necesito que se genere la máscara de recorte para poder darle el volumen. Esto se genera, insisto, cuando tengo muchas curvas, y esto ya me va dando efectos de 3D. Eso es todo, espero que hayan entendido el trabajo.